Bueno, pues mucho agradecemos que esté aquí en nuestro estudio Ricardo Sánchez Berúben. Él es el coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado de Jalisco. Ricardo, bienvenido, como siempre, muchas gracias. Al contrario, Miguel, muchísimas Bienvenido. gracias, Gaby. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Así es. Bueno, comentábamos hace rato que pues a veces se queda la gente con el impacto de que está cada vez peor el tema de la inseguridad. Pero bueno, pues ya a la hora de hacer pequeñas competencias o de alguna manera ver qué estados o qué entidades están mejor o peor, pues creo que Jalisco no está entre las peores en materia, dicen aquí, de homicidios y secuestros. No, aquí dejar muy claro, Miguel, Gaby, desde el primer día de la administración generamos muchos cambios. Evaluamos lo que se hizo la administración anterior y la primera decisión que tomamos fue el separar la Fiscalía General, que en su momento agrupaba la función de Ministerio Público y la función de Policía Estatal, y con eso fortalecemos dos instituciones. Tenemos ahora una Fiscalía Estatal sólida, una Secretaría de Seguridad consolidada, y de esta manera vemos cómo se ha impactado. Sabemos que sí, sigue habiendo una tasa delictiva, no quiere decir que vayamos en una tasa cero, pero en una comparativa trianual, hoy en Jalisco se cometen menos de la mitad de los delitos patrimoniales que se cometían apenas hace 3 años, contabilizando 8 delitos que determinamos de seguimiento especial: robo de persona, robo a vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio. Esos son robo a cuentaviente, robo a banco, robo a carga pesada, robo a motocicleta, etc. 8 delitos que impactan directamente a las y los jaliscienses, que le pegan en el bolsillo, de los cuales todos podemos ser víctimas, y ahí vemos una disminución considerable de prácticamente poco más de la mitad. No quiere decir que no le demos seguimiento al resto de los delitos. En la incidencia delictiva total, donde contabilizamos alto impacto, homicidio, lesiones, fraude, violencia de género, violencia familiar, vemos una disminución de una cuarta a una tercera parte, del 25 al 30%. Eso quiere decir que la estrategia va por buen camino y que los resultados se están dando. Sabemos que falta mucho por hacer, pero los resultados y los números, la estadística, va por buen camino. Y la misma autoridad, el mismo gobernador del estado, ustedes lo han reconocido, y me parece que es importante también compartirlo con el auditorio. ¿Cuáles son esos pendientes en los que se tiene que estar trabajando? Exactamente. A 3 años, haciendo cortes de nuestra estrategia de seguridad, podemos decir que fue de reacción policial. Remontándonos a 2018, al momento de asumir el cargo o el gobierno del estado, nos dimos cuenta de estas discrepancias que había incluso en la manera de reportar la estadística. Nos dimos a la tarea, como mencionaba, de separar las instituciones, hacerle frente a la inseguridad de una manera policial, con una estrategia reactiva, unificando los criterios operativos en el área metropolitana, consolidando una estrategia unificada bajo la Policía Metropolitana. Y ahora los retos son esos delitos que no propiamente son de una reacción policial o que no propiamente son de policías y ladrones, por llamarle de cierta manera. Veíamos hace un momento las gráficas, un delito que a raíz de la pandemia, de los aislamientos, hemos visto que va a la alza de forma considerable, es la violencia familiar, es la violación y es la violencia de género. Estos 3 delitos nos hablan de un resquebrajamiento del tejido social. Nos hablan de cómo una sociedad pues ya ha girado, tiene algunas descomposiciones en ciertas zonas. Vemos en las noticias a diario casos donde familiares o personas que tienen un vínculo sentimental pues terminan siendo los victimarios. Claro. Ahí es donde debemos de fijar una nueva estrategia. En los próximos días vamos a presentar 2 estrategias específicas, una para recuperar el tejido social, para generar una cultura de paz, una cultura de prevención, y otra para generar y fortalecer nuestras áreas de atención, prevención y reacción ante la violencia de género, porque sabemos que son los retos. Buena parte de esos delitos
pues también pueden estar enfocados a que pues la gente está muy desesperada con el tema del COVID y con tantas presiones, la cuestión económica, etcétera. Y es ahí donde se tendría que también incidir en generar pues psicológicamente pues expectativas y sobre todo soluciones a esas tensiones que llevan a ello. Qué triste es lo que nos dices, Ricardo, porque pues esa violencia al interior de un hogar es despedazar a una sociedad. Exactamente, y de algo que dejó muy claro esta pandemia es una segunda pandemia, por llamarle de cierta manera, que es sobre la salud mental. Y así como vimos cuestiones de salud mental, vimos cuestiones de incremento de violencia de género, lo mencionaba muy bien Miguel, pues como la desesperación de estar aislados, como la desesperación ante lo desconocido, pero cómo también eso repercute en materia de seguridad. Por eso es que los siguientes 3 años tenemos que girar nuestra estrategia hacia la prevención, hacia la cultura de paz, hacia fortalecer nuestras áreas en materia de violencia de género, porque sabemos que en materia de reacción policial, de operativo policial, vamos por buen camino. Las cifras nos lo confirman, la percepción de la encuesta de seguridad pública urbana nos dicen que hay una disminución y variaciones graduales, pero la disminución es sostenida cuando comparamos estos 3 años de gobierno. Pero debemos de hacer frente a estos siguientes retos: la violencia familiar, la violencia al seno del hogar, la violencia de género y la violencia en general. Esta espiral de violencia que hemos tratado de romper, que se ha disminuido, pero también tenemos que seguirle haciendo frente. Ahora, otra pregunta, ¿estamos debajo de la media solamente en los delitos de secuestros y homicidios? No, ¿O en Jalisco aquí es muy importante relativizar, porque si contabilizamos nada más incidencia delictiva o carpetas de investigación, pues en un tema proporcional a la población, pues Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, siempre van a estar por encima de Nuevo León, porque son los estados que tienen más población. Entonces, cuando relativizamos, es cuando vemos esta tabla de delitos por cada 100,000 habitantes, donde Jalisco por primera vez en 5 años, si no me falla la memoria, se ubica por debajo de la media nacional en toda la incidencia delictiva: robos, secuestro, homicidio, extorsión, fraude, violencia de género, violencia familiar, etc. Por primera vez Jalisco está por debajo de la media nacional, se ha sostenido, la intención es mantenerlo de esa manera y siempre relativizando en esta proporción de delitos por cada 100,000 habitantes. Coordinador, se viene un cambio, bueno, ya se da un cambio, ¿no? ¿De qué manera se está trabajando en medio de la designación de un nuevo fiscal? Sí, aquí reconocer primero el trabajo del doctor Gerardo Octavio, quien fue pieza fundamental para escindir la Fiscalía y fortalecerla en su momento. Ahora que el día de hoy se debe de ratificar, si no me equivoco, ante el Poder Legislativo la designación del maestro Luis Joaquín Méndez Ruiz, vamos a seguir trabajando. Lo que necesita la Fiscalía, por lo cual pues, nos congratulamos de que sea un perfil como el maestro Joaquín, necesita, a diferencia de cualquier otro espacio público, necesita distintos conocimientos. 1, operativo policial, y 2, y muy importante, del sistema penal. Porque la diferencia entre el conocimiento o no es la diferencia entre llevar a los criminales ante un juez y posteriormente a una sentencia a la cárcel. Si el titular de la Fiscalía desconoce el sistema penal, pues sinceramente creo que no va a haber un funcionamiento de la institución. En el caso de Joaquín Méndez, cuenta con las credenciales porque conoce, durante los últimos 3 años se desempeñó en cargos gerenciales de primer nivel dentro de la Fiscalía, conoce el interior de la institución, pero también académica y curricularmente tiene la formación en el ámbito del derecho penal. Como fiscal ejecutivo, él era el responsable de operativos específicos. Recién empezadas las administraciones municipales, nos dimos a la tarea de disminuir el robo a vehículo. Hoy, gracias a la interlocución, a la coordinación con Joaquín Méndez como fiscal ejecutivo, con los comisarios, con su servidor, con las distintas corporaciones, pues hemos incrementado las vinculaciones a proceso por este delito de robo a vehículos. Entonces es señal de que conoce muy bien el andamiaje y que sin duda pues va a ser un cambio fundamental y vamos a seguir trabajando con él ahora en esta nueva etapa.
Pues enhorabuena, Ricardo, porque bueno, pues siempre que presentamos la información enfocada a la prevención, a la inseguridad, pues la gente se queda con una percepción de algo mayor, pero bueno, pues este índice que nos están explicando, pues creo que de alguna manera sí puede ser un calmante parcial de lo que es la preocupación ciudadana. Sí, hay que estar bien enfocados a la información, a prevenir, pero tampoco deprimirnos, ¿no? Exactamente, y reiterar, Miguel, Gaby, pues no es un discurso triunfalista, no quiere decir que porque ya disminuimos la incidencia vamos a bajar los brazos, al contrario. Todos estos informes mensuales o anuales que presentamos en la materia se convierten para nosotros en un aliciente para seguir trabajando. Porque sabemos que si vamos por bien camino, siempre se puede mejorar. Y la mejora es en disminuir la incidencia, en que la gente, que es lo más importante, se sienta tranquila y se sienta segura al momento que realiza sus actividades, que sale a la calle, que va a trabajar. Esa es nuestra función y esa es nuestra obligación. Entonces vamos a seguir trabajando en eso. Pues muchas gracias, Ricardo Sánchez Berúben, coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado. Y bueno, pues es una palomita para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Miguel. Gracias. Gracias. Vamos a Muchísimas una breve gracias. pausa, volvemos.